Muy buenos días, estudiantes del cuarto grado, nuevamente en las clases de historia. El tema que vamos a desarrollar en esta semana es el socialismo científico o también llamado el marxismo. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Muy bien, cuando hablamos, por ejemplo, del marxismo, vamos a enfocarnos mucho en la teoría que se ha creado a raíz de dos personajes importantes, los cuales son Marx y Engels, ¿listo? Entonces, el marxismo, como lo denominan a esta corriente, tuvo un desarrollo bastante amplio y netamente emocional dentro de lo que nosotros estamos trabajando, los movimientos obreros en el siglo XIX, y gracias a ellos se conforman, por ejemplo, la primera internacional, que sería la primera asociación de trabajadores, sindicatos de trabajadores, ¿no? Muy bien, entonces, para entenderlo un poquito más, de qué se trata este socialismo científico, ¿no? De acuerdo con Karl Marx, existían en la sociedad y sobre todo en la sociedad capitalista, dos grupos sociales que toda la vida van a pelear, ¿ya? Opuestos en este caso, ¿no? Y esta sería la burguesía y el proletariado. Ahora, ¿por qué hablo de burguesía? Había un tiempo en el que la burguesía no estaba reconocida. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de la sociedad estamental, por ejemplo. La mayoría de la sociedad estaba dentro de una clase social. Podría estar dentro de la nobleza o dentro del clero o del estado llano, ¿no? Esa era la sociedad estamental. Pero existía un grupo de aquellos que eran comerciantes. A ellos los llamaban burgueses. Había un tiempo que los burgueses ni siquiera eran reconocidos. ¿Qué sucede? Que para el siglo XIX cambia, ¿no? Ya no es la nobleza o el clero los que tienen todo el poder a partir de la Revolución Francesa, donde se derroca todo lo que es el antiguo régimen, ¿no? Donde regía esta sociedad estamental que les acabo de comentar. Entonces, para cambiar esto, ¿no? Este grupo social denominado la burguesía crea un nuevo movimiento, un nuevo tipo de sociedad al cual denominaron el capitalismo. El capitalismo tiene, por ende, como primordial el lucrar, el ganar dinero. Entonces los burgueses eran pues netamente comerciantes. Ahí es cuando ellos surgen como ya la clase alta, ¿no? Entonces, de ese momento hasta la actualidad, según Karl Marx, existen solo dos clases sociales y la historia de la humanidad se divide en esas dos clases sociales, que sería ¿qué cosa? La burguesía, por un lado, propietarios de haciendas, bancos, aquellos que tienen la mayor cantidad de propiedades, serían propietarios, y aquellos que no la tenían, ¿no? Y ellos eran el proletariado, aquellos que iban a estar toda la vida trabajando para un burgués. Entonces, en eso se resume lo que es el socialismo científico. Ahí es donde empiezan a originarse injusticias, dice. Por ejemplo, cuando a una persona que sería un proletario, ¿no? Se les daba mayor cantidad de horas para trabajar. ¿Por qué? Porque la idea de los burgueses era ganar más dinero. ¿Cómo lo iban a hacer? Reduciendo, lógicamente, el costo en la mano de obra. O sea, cuánto te pagan en tu trabajo, ¿no? Entonces, esa injusticia, ¿no? De esos que se originó dentro de esta sociedad fue lo que llevó a que más adelante empiecen a existir las revoluciones, ¿no? Y también, por ende, poner el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo, ¿no? Muy bien, entonces, a esto netamente se resume lo que es el socialismo científico. Ahora, una vez entendido esto, ya la sociedad está en constante pleito, ¿no? Entre estas dos clases sociales. O bien eres proletario o bien eres burgués. No existía clase media en ese entonces. Tal vez en un momento los burgueses sí estaban dentro de la clase media, pero aquí ya no había. Pero sí existían algún grupo de estudiosos, aquellos artistas universitarios, los que eran los que llevaban pues todas las ideas, ¿no? Las nuevas teorías. Incluso Marx y Engels estaban dentro de ese grupo que solamente veían a la sociedad como algo para estudiar, ¿no? Muy bien, entonces, ahí es cuando se hace el primer manifiesto comunista, ¿no? Y esto fue también dirigido a cargo de los planteamientos de Marx. Marx personalmente no estaba, pero sí sus planteamientos.
Una vez constituida este programa político, ¿no? Por los planteamientos de Marx, ¿no? Se aprovecha esta revolución que anteriormente vimos, las revoluciones burguesas, ¿no? Del año 1848. ¿Por qué? Porque se aprovechan de todo esto, ¿para qué? Para formar el manifiesto comunista. Ahí es donde se incitaba al proletariado a una revolución social y política. Y el fin o el objetivo era derrocar todo lo que tenía que ver con burguesía, ¿no? Entonces abolir la propiedad privada, ¿no? Y reconciliar a la humanidad en una sociedad sin desigualdades ni clases sociales. ¿Y qué tipo de sociedad es esa? Es la comunista, pues, propiedad común, ¿no? De ahí viene el término comunista, ¿listo? Entonces, una vez pasado esto, se da también la primera internacional que hace un momento les mencioné, ¿no? En el año 1864. ¿Y esto a razón de qué? Porque estaban esforzándose por organizar a los movimientos obreros, ¿no? Y más cuando empieza a difundirse una ideología, se hace a nivel mundial, ni siquiera se queda, ¿no? Es como una especie de pandemia, ¿no? Entonces, ahí es cuando se reúne en Londres la primera Asociación Internacional de Trabajadores. Ahí es donde el planteamiento marxista se ve amenazado por la presencia de un nuevo grupo social. ¿Adivinen qué? Ahora miren, en un momento de la historia hemos vivido etapa monárquica, reyes, entre otros, ¿no? Ahora pasa la etapa monárquica, se abole todo lo que es el antiguo régimen, pasamos a uno que es netamente a favor del proletariado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque los obreros estaban dentro del proletariado y tenían bastantes necesidades insatisfechas. Y aquellos que eran sus amos, ¿quiénes eran? Eran los burgueses netamente. Ahora la lucha era contra los burgueses. Y si se dan cuenta, a lo largo de la historia, como dice Carlos Marx, ¿no? Ha sido siempre la lucha de clases sociales. Entonces, la idea era derrocar también ahora a este nuevo grupo que sería la burguesía, ¿no? ¿Y quiénes lo iban a hacer? Los obreros a través de sindicatos. Ahí es donde, miren, con todo esto podemos resumir de que ni siquiera el planteamiento marxista pudo, ¿no? Satisfacer a la humanidad, porque la humanidad o los obreros ya no querían ningún tipo de gobierno dentro de ello. A eso se le denomina la anarquía o el anarquismo. Entonces, eso es lo que hace que el marxismo decaiga. Después de esto viene el socialismo utópico. Carlos Marx decía que un socialismo funciona cuando la base se centra en la violencia, ¿ya? Pero en cambio los socialistas utópicos eran aquellos que decían que no era a base de la violencia, sino a base del diálogo, entre otros. Por eso es que se les llama socialistas utópicos, porque nunca va a funcionar algo así. Espero que hayan tenido un poquito de la pastillita que nosotros estamos aprendiendo cada vez más, ¿no? Y no olviden anotar en su cuaderno todo lo que estamos realizando